Hay un tipo de amor que no se anuncia. No llega con flores ni con poesía ni con grandes declaraciones. Llega callado, en manos encallecidas y en café dejado calentando sobre la estufa. He estado pensando en eso últimamente. En cómo pasamos la mitad de nuestras vidas persiguiendo lo que creemos que el amor debe parecer, solo para encontrarlo usando botas de trabajo en el silencio. Pero hay algo que nadie te dice sobre ese amor. Algo que solo descubres cuando ya es demasiado tarde para escapar de él. Algo que Clara Asford estaba a punto de descubrir de la manera más inesperada. Esta historia es sobre una mujer joven que cruzó 2000 millas buscando aventura y encontró algo más difícil de reconocer, pero mucho más duradero. Es una historia simple, en realidad. Del tipo que nuestras abuelas podrían haber contado, si hubiéramos pensado en preguntarles. Pero debajo de su simplicidad hay algo que te va a perseguir mucho después de que termines de escucharla. La puerta de la diligencia se abrió de golpe, y el polvo entró rodando como una cosa viva. Clara Asford apretó su maletín de viaje y bajó hacia la dura luz del mediodía en Sagebruce Hollow. Botones de nácar, seda gris paloma. Parecía una mujer que había tomado un giro equivocado en algún lugar cerca de Kansas y había seguido de todos modos. Escaneó el tablado de madera. Rostros curtidos, bonetes de calicó, un perro rascándose en un parche de sombra. Nadie se adelantó. Ella había memorizado su fotografía. Mandíbula cuadrada, ojos muertos. La carta había dicho que él estaría esperando. La carta había dicho muchas cosas. Y lo que Clara no sabía en ese momento, lo que ninguna carta podía haberle preparado, era que el hombre que estaba a punto de conocer llevaba dentro de él un secreto enterrado tan profundo que casi lo había destruido por completo. Un hombre emergió de la sombra de la tienda general. Alto, quemado por el sol, sombrero puesto bajo. Caminó hacia ella sin prisa, se detuvo a 3 pies de distancia y miró su baúl. Señorita Asford. Sí, usted debe ser. Recogió el baúl, giró, comenzó a caminar hacia un carro de tablas al final de la calle. Sin apretón de manos, sin sonrisa, sin inclinar el sombrero. Clara se quedó sola en el polvo que se asentaba. Su mano enguantada todavía a medias extendida hacia nada en absoluto. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué sus ojos tenían esa oscuridad particular, como si hubiera visto algo que ningún hombre debería ver jamás? 6 horas en ese carro. La espalda de Clara dolía contra el asiento de madera. Su garganta se había secado en algún lugar alrededor de la milla 10, pero no había pedido agua. La bolsa de lona colgaba de un gancho cerca de su codo. Él no había ofrecido. Intentó la conversación 2 veces, 3 veces. Sus respuestas llegaban en gruñidos y sílabas sueltas. Después del 4º intento, dejó de intentarlo. El sol se arrastró por el cielo y se hundió detrás de las colinas occidentales. La casa del rancho apareció en el crepúsculo morado, 4 paredes, un techo de hojalata, un porche con una silla mecedora. Silas cargó su baúl adentro sin decir palabra. La puerta crujió. Clara entró y se detuvo. Una estufa de hierro fundido, una mesa hecha de tablones toscamente tallados, 2 sillas que no combinaban, paredes desnudas, ventanas desnudas, sin cortinas, sin cuadros, sin flores. Todo el lugar olía a humo de leña y algo más. Vacío. Quizás del tipo que se filtra en los tablones del piso cuando una casa pasa demasiado tiempo sin risas. Pero había algo más en ese vacío. Algo que Clara no podía nombrar todavía. Una especie de dolor tan antiguo y tan profundo que había dejado de gritar y simplemente se había quedado quieto, esperando. Ella desempacó lentamente. Cintas de seda, un espejo de mano de plata, un volumen encuadernado en cuero de los poemas de Tennyson. Puso el espejo en el alféizar de la ventana y atrapó la última luz, lanzó un cuadrado brillante sobre la pared desnuda detrás de ella. Parecía ridículo, todo eso, como joyas de fantasía en un cadáver. Silas apareció en el umbral. Señaló hacia una habitación estrecha del espacio principal. El dormitorio está allí. Yo me quedaré en el granero. Se frotó la parte de atrás del cuello hasta que la puerta se cerró detrás de él. Clara hizo la cena. Frijoles, galletas. Quemó ambos. Los frijoles se pegaron al fondo de la olla en una costra negra. Las galletas salieron pesadas como piedras de río. Puso su plato y lo vio comer hasta el último bocado. Sin queja, sin comentario. Gracias, dijo cuando el plato estaba limpio. 2 palabras, luego el raspar de su silla, el tintineo de su plato en la palangana, la puerta abriéndose, cerrándose, ido. Clara se sentó sola en la mesa. La lámpara de carbón silbó y parpadeó. Las sombras se presionaron desde cada rincón.
Contó los nudos en la madera. 7. Los contó de nuevo. Afuera, un tenue resplandor amarillo apareció en la ventana del granero. Él todavía estaba despierto. A 20 pies de distancia. Ella presionó su palma plana contra el vidrio frío y miró esa luz distante hasta que su mano quedó entumecida. ¿Qué tipo de hombre come frijoles quemados sin pestañear, pero no puede mirar a su esposa a los ojos? Y más importante, ¿por qué? ¿Qué había sucedido en ese rancho antes de que Clara llegara? ¿Qué secreto vivía en las paredes de esa casa vacía? Los días se fundieron unos con otros. Clara se despertaba cada mañana con el olor del café ya hecho. La estufa caliente, la puerta del frente abierta para dejar entrar el fresco aire del amanecer. Silas siempre se había ido para cuando sus pies tocaban los tablones fríos del suelo. Lo observaba por la ventana, reparando la cerca de rieles partidos a lo largo del pastizal norte, acarreando agua del arroyo en cubetas de madera que dejaban rastros húmedos y oscuros en el polvo. Revisando los cascos de la yegua vaya una pata a la vez, paciente como la piedra. Se movía con el ritmo fácil de un hombre que había hecho estas cosas solo durante años. Sin movimiento desperdiciado, sin vacilación. Ella notó sus manos. Grandes, encallecidas, los nudillos cicatrizados y oscurecidos por el sol. Manejaban las herramientas como otros hombres manejaban los naipes. Con certeza, rapidez, familiaridad. Y sin embargo había algo en esas manos que Clara no podía dejar de observar. Algo que todavía no entendía pero que sentía, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti en una habitación oscura antes de girarte a mirar. Una mañana, un alboroto en el corral la llevó al porche. Un potro joven, castaño, quizás de 1 año, caminaba por la línea de la cerca, con los ojos salvajes, las orejas planas. Pataleó los rieles cuando Clara se acercó y ella se detuvo. Silas apareció por la esquina del granero. No la miró. Abrió la puerta del corral y entró. Sin cuerda en sus manos, sin látigo, nada. Se quedó quieto, con las palmas abiertas a sus lados. El potro resopló y giró. Los cascos levantaron pequeñas nubes de polvo. Giró su cabeza, mostrando los blancos de sus ojos. Silas no se movió. El potro giró de nuevo, más lento esta vez. Sus orejas se movieron hacia adelante, luego hacia atrás, hacia adelante de nuevo mientras Silas esperaba. Pasaron los minutos. Los dedos de Clara se apretaron en el barandal del porche. El sol de la mañana subió más alto. En algún lugar detrás del granero, un gallo cantó 2 veces. El potro se detuvo. Se paró a 10 pies de Silas, los costados agitándose, los hollares dilatados. Luego un paso, otro. Extendió el cuello hacia él, los músculos temblando bajo el pelaje polvoriento. Silas levantó una mano despacio, como si estuviera alcanzando a través del agua. Su palma encontró el cuello del potro. Lo acarició 1 vez, 2 veces. La cabeza del potro bajó. Todo su cuerpo pareció exhalar. La respiración de Clara se atascó en su garganta. Esas manos, las mismas manos que no la habían tocado ni una vez desde que llegó, ásperas como corteza vieja contra ese cuello tembloroso, tiernas como cualquier cosa que ella hubiera visto jamás. Y en ese momento, algo cambió dentro de Clara. No sabía qué era todavía. No sabía que ese momento, ese instante aparentemente insignificante, acababa de cambiar el curso de toda su vida. A la mañana siguiente, no esperó junto a la ventana. Encontró una cubeta junto a la puerta del gallinero y la recogió. Silas la miró, miró la cubeta. Sus cejas se elevaron 1/4 de pulgada, la expresión más que había visto de él en 2 semanas. Le quitó la cubeta de las manos. Le mostró cómo sostenerla baja contra su cadera para que las gallinas no pudieran tumbarla cuando se abalanzaban para el alimento. No dio una conferencia, no suspiró, solo movió sus manos a la posición correcta y se alejó. El bebedero llegó después. Aprendió a revisar la oxidación a lo largo del borde inferior, donde el agua tiraba y pudríase el metal. La bomba de mano requería 3 jalones fuertes antes de que el agua corriera clara. El cielo te decía cosas si aprendías a leerlo. Las nubes apilándose en el oeste significaban lluvia para el anochecer. Las nubes moviéndose rápido y planas significaban viento y nada más. Silas enseñó todo eso sin palabras. Un asentimiento cuando lo hacía bien, una sacudida de cabeza cuando no. Nunca le arrebató la herramienta de las manos, nunca puso los ojos en blanco, solo esperó mientras ella lo descubría, luego pasó a lo siguiente. Sus palmas se ampollaron, luego se encallecieron. Las ampollas dolían. Los callos no. Para finales de la segunda semana, sus galletas habían dejado de parecerse a piedras de río.
Silas se sirvió segundos una noche. No comentó al respecto, pero se lo sirvió. Y Clara supo, aunque no hubiera podido explicar cómo lo sabía, que algo entre ellos estaba cambiando. Algo que no tenía nombre todavía. Algo que la asustaba más de lo que quería admitir. Una tarde, Clara entró a empezar la cena y se detuvo en el umbral. Flores silvestres estaban sobre la mesa de la cocina. Salvia morada, colinejo amarillo. La tierra todavía se aferraba a las raíces. Los tallos estaban envueltos en arpillera húmeda y apoyados contra el salero. Sin nota, sin cinta, solo flores. Sencillas y simples, como si alguien las hubiera arrancado de la tierra 5 minutos antes. La puerta del granero ya estaba cerrada, la lámpara de adentro ya encendida. Clara cruzó hacia la mesa, tocó un pétalo con la punta del dedo. Suave, todavía fresco de la sombra donde había crecido. La voz de su madre surgió sin querer desde algún lugar profundo. Observa lo que hace un hombre, hija. Cualquier tonto puede hablar bonito. Encontró una taza de hojalata en el armario, la llenó con agua de la bomba, arregló las flores adentro, torpe, los tallos demasiado largos, la taza demasiado estrecha, y la puso en el alféizar de la ventana donde la luz de la mañana las encontraría. Luego se sentó a la mesa con papel y pluma. Escribió una carta a su hermana de vuelta en Nueva York, 4 páginas. Le contó a Catherine sobre el viaje, el polvo, el silencio, el hombre que se comunicaba en café y flores silvestres envueltas en arpillera. Dobló la carta, la deslizó en un sobre, escribió la dirección con su cuidadosa letra. No la mandó. La carta permaneció en el estante junto a su volumen de Tennyson por 3 días, luego una semana. La miraba a veces, la recogía, la ponía abajo. Si la mandaba, Catherine le escribiría de vuelta. Catherine haría preguntas. Catherine querría saber si Clara era feliz, si esto había sido un error, si quería volver a casa. Clara no sabía cómo responder ninguna de esas preguntas todavía. Estaba aprendiendo un nuevo idioma. El vocabulario era extraño, cubetas y ampollas y salvia morada en una taza de hojalata, pero estaba empezando a reconocer la gramática. Lo que no sabía, lo que nadie le había dicho, era que en las próximas semanas ese idioma la iba a poner a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. La mañana de la tercera semana, Clara se despertó antes del amanecer. Se vistió en la oscuridad, se puso las botas de trabajo que había comprado en el pueblo, cosas feas, cuero marrón, prácticas, y caminó hasta el corral. Silas ya estaba allí, cepillando a la yegua Vaya. Levantó la vista cuando ella se acercó, miró las botas, luego su cara. Algo se desplazó en su expresión. No era una sonrisa, pero estaba cerca. Más cerca que cualquier cosa que ella hubiera visto antes. Extendió el cepillo. Ella lo tomó. Sus dedos se tocaron por medio segundo. Áspero contra áspero, callo contra callo, y luego él se alejó y la dejó trabajar. El sol rompió sobre la cresta oriental. La luz golpeó el techo del granero primero, luego la cerca del corral, luego el pelaje castaño de la yegua. Clara pasó el cepillo por el flanco del caballo y sintió al animal recostarse contra la presión. No lo escuchó irse, pero cuando se giró, Silas se había ido. La puerta del granero estaba abierta, y en el poste de la cerca más cercano a ella, colocado donde no podía perdérselo, descansaba un par de guantes de trabajo de cuero gastado. Eran demasiado grandes para sus manos. Se los puso de todas formas. El ritmo llegó lentamente. Clara aprendió a despertar antes de que hubiera luz completa. Aprendió el crujido del tercer tablón del suelo. El que gemía si pisabas mal. Aprendió a moverse callada por la cocina oscura. Sintiendo por la cafetera, las tazas de hojalata, la caja de cerillos junto a la estufa. Silas todavía se levantaba más temprano, pero ahora cuando ella salía afuera con su taza calentando sus palmas, él asentía una vez, breve, luego volvía a cualquier tarea que hubiera comenzado. Para la sexta semana, ella podía leer sus silencios como una vez había leído partituras musicales. El gruñido corto significaba bien. El exhalado más largo a través de su nariz significaba no del todo. Una pequeña sacudida de cabeza, casi invisible, significaba para antes de que te lastimes. Y el raro asentimiento, el que venía con contacto visual, significaba algo cercano al elogio. También aprendió a leer la tierra. Que pastizal atrapaba la sombra de la mañana y la mantenía más tiempo. Donde el arroyo corría lo suficientemente superficial para cruzarlo sin empapar sus botas. Como el ganado se agrupaba antes de una tormenta, cabezas bajas, colas al viento. Las mañanas pertenecían al gallinero y a la mantequera. La agitadora subía y bajaba en su agarre.
jalar y soltar hasta que sus hombros ardían y la crema finalmente se espesaba en pálidos grumos amarillos. Las tardes trabajaba donde Silas trabajaba, no en su camino, solo cerca, pasándole clavos cuando reparaba la puerta del granero, sosteniendo el cabestro de la yegua mientras él revisaba sus cerraduras, aprendiendo el peso del silencio que no estaba vacío. La cena cambió. Todavía callada, pero Silas levantaba la vista ahora cuando ella ponía su plato, encontraba sus ojos por medio segundo antes de bajar la mirada hacia la comida. Se servía segundos en sus galletas sin que se lo pidieran. Una vez la sorprendió raspando el último de su salsa del plato con un trozo de pan rasgado. No dijo nada al respecto, pero raspó el plato limpio. Y Clara se preguntó, mientras lo observaba, qué tan hambriento había estado este hombre, y no solo de comida, durante todos esos años de silencio. El carro apareció un martes por la tarde, 6 semanas y 3 días después de que Clara hubiera bajado de esa diligencia en Sagebruce Hollow. Lo escuchó antes de verlo. El traqueteo de las ruedas en el camino de tierra, el tintineo del latón del arnés. Salió al porche, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Una mujer sentada en el asiento del carro, cara redonda, cabello gris recogido bajo una cofia descolorida. Saludó con un brazo sobre su cabeza como si estuviera haciendo señas a un tren desbocado. Hola allí. Usted debe ser la nueva señora Drifte. La mano de Clara encontró el barandal del porche. No había pensado en sí misma de esa manera. Todavía no. La mujer bajó del carro con sorprendente velocidad para su tamaño. Un hombre la siguió, alto, delgado como un poste de cerca, moviéndose lento y cuidadoso como si sus articulaciones le dolieran. Martha Holloway. La mujer tomó la mano de Clara en ambas de las suyas y la bombeó 2 veces. Y ese es ese. No le hagas caso. Él no habla mucho. Se inclinó más cerca, bajó la voz a un susurro de escenario. Parece que tienes el mismo problema por aquí. Soy Clara. Por favor entren. Haré café. Martha Holloway habló suficiente para 4 personas. Se acomodó en una de las sillas de la cocina como si hubiera estado sentada allí por años. Sus ojos recorrieron la habitación, tomando nota de las flores silvestres en el alféizar, las cortinas que todavía no estaban, las paredes desnudas que Clara no había encontrado la manera de suavizar. Dios mío, dijo Martha. Este lugar necesita el toque de una mujer, algo feroz. Palmeó el brazo de Clara. Menos mal que llegaste cuando lo hiciste. Ese se sentó junto a la estufa y no dijo nada. Sus ojos eran amables. Asintió hacia Clara una vez, luego pareció contento de dejar que su esposa llevara la conversación. Martha hizo suficiente. La comunidad tenía reuniones de iglesia una vez al mes en el lugar Fenton, 8 millas al sur. Las levantadas de graneros ocurrían cuando alguien lo necesitaba, y alguien siempre lo necesitaba. La señora Patterson hacía el mejor pastel de manzana en 3 condados, pero no compartiría su receta con nadie, ni siquiera en su lecho de muerte, lo cual era un pecado y una vergüenza. La gente se cuida mutuamente aquí, dijo Martha, tiene que hacerlo. El pueblo real más cercano está a 40 millas, el médico más cercano a 60. Si te metes en problemas aquí afuera, son tus vecinos los que te salvan o nadie en absoluto. Clara sirvió más café. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Silas? La cara de Martha cambió. Se suavizó en los bordes. Desde que era un niño corriendo descalzo por estos campos. Lo vi crecer en esta tierra. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Sus padres eran buena gente, Henry y Ruth, sal de la tierra. Ambos fueron, la fiebre se los llevó hace 3 años. Vino por todo el valle ese verano, pero golpeó más fuerte a este rancho. Martha sacudió la cabeza lentamente. Ruth fue primera. Henry la siguió 4 días después. No podía vivir sin ella. Supongo que algunos hombres son así. La garganta de Clara se apretó. Silas nunca mencionó algo así. No lo haría. Martha puso su taza. Bendito sea. Ese hombre no se quejaría si sus botas estuvieran en llamas. Los enterró él mismo. Ambos. No pidió ayuda. No la quería. Solo cavó los hoyos bajo ese árbol de álamo de atrás y siguió adelante con vivir. Hizo una pausa. Si es que puedes llamarle a eso vivir. Esre habló por primera vez. 2 palabras, calladas como hojas cayendo. Buen hombre. Martha asintió. El mejor tipo. El tipo callado. El tipo que aparece cuando lo necesitas y nunca pide nada a cambio. Sus ojos agudos se fijaron en Clara. Le dije a Esre cuando nos enteramos de que había mandado traer a una novia. Dije, esa chica tiene agallas o no tiene nada. Mirándote ahora,
sentada aquí con callos en las manos y tierra bajo las uñas. Sonrió. A mí me parece que tienes agallas. Clara miró hacia abajo a sus manos. Marta tenía razón. Los callos se habían engrosado. La piel se había oscurecido por el sol. Estas no eran las manos de una mujer que había bailado en bailes de debutantes y usado guantes de seda para el té de la tarde. ¿Quieres mi consejo? Marta se inclinó hacia adelante. No trates de arreglarlo. Solo párate junto a él el tiempo suficiente. Él se arreglará solo. Se fueron 1 hora después. Marta abrazó a Clara como si se hubieran conocido por décadas. Esre le estrechó la mano una vez, firme y breve, y no dijo nada más. ¿Necesitas algo? Marta llamó desde el asiento del carro. ¿Nos mandas a decir? Estamos a 5 millas al este, justo pasando el arroyo con el álamo torcido. Clara los vio irse. El polvo se asentó detrás de las ruedas del carro. El sol de la tarde se inclinó bajo sobre el patio vacío. Se quedó allí por mucho tiempo pensando en un hombre joven cavando 2 tumbas solo, llenándolas solo, y caminando de regreso a una casa vacía solo. 3 años de silencio. 3 años de comer comidas en una mesa construida para 2 con solo una silla llena. Y entonces Clara entendió algo que la sacudió hasta los huesos. La oscuridad en esos ojos cuando la vio por primera vez no era frialdad. Era dolor. Era el dolor de un hombre que había aprendido que amar a alguien significaba perderlos. Y ella se preguntó, con el corazón apretándose en el pecho, qué tan profundo tendría que ir antes de que él le permitiera ver eso. Esa tarde, Clara hizo café. Fuerte, negro, como él lo tomaba. Cargó la taza por el patio. La puerta del granero estaba abierta. La luz del farol se derramaba sobre la tierra apisonada. Podía escucharlo adentro, el raspado constante de un cepillo contra el pelaje del caballo. El suave sonido de la yegua cambiando su peso. Clara entró por la puerta. Silas levantó la vista. El cepillo se detuvo a mitad de movimiento. Sus cejas se elevaron una fracción de pulgada. Puso la taza en una paca de heno cerca de su codo, se giró, comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Su voz la detuvo en la puerta. Clara. Solo su nombre. Nada más, pero algo en la forma en que lo dijo. No plano, no vacío. Algo por debajo que ella no podía nombrar del todo. Se giró la cabeza, pero no miró hacia atrás. Sí. Una pausa larga como para que la yegua resoplara y golpeara un casco. El café está bueno. Clara asintió una vez, caminó hacia afuera hacia el oscurecimiento, cruzó el patio, subió los escalones del porche. Sus manos temblaban cuando llegó a la cocina. Las presionó planas contra el borde de la estufa y se quedó allí mirando su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Estaba sonriendo. No podía recordar cuándo había empezado. Más tarde esa noche, acostada despierta en el colchón de mazorca de maíz, Clara escuchó el silencio de la casa. Ya no se sentía vacío. Se sentía como algo esperando ser llenado. Él había dicho su nombre. La primera vez desde que había llegado. Presionó su mano contra su pecho y sintió su corazón latiendo fuerte bajo su palma. ¿Qué más estaría enterrado bajo todo ese silencio? No tenía idea de que estaba a punto de descubrirlo de la manera más aterradora posible. La fiebre llegó un jueves por la mañana. Clara despertó con la cabeza palpitando y la piel caliente al tacto. Trató de pararse. La habitación se inclinó de lado. Agarró el poste de la cama y se sostuvo hasta que las paredes dejaron de moverse. Solo un resfriado, solo agotamiento. Su cuerpo poniéndose al día con semanas de trabajo para el que no estaba hecho. Llegó a la cocina, empezó el café. Sus manos temblaban tanto que la molienda se dispersó por la parte superior de la estufa como nieve negra. Las recogió con dedos torpes y lo intentó de nuevo. Silas la encontró desplomada contra la mesa de la cocina 1 hora después. Escuchó sus botas en los tablones, sintió su mano, áspera, cálida, presionarse contra su frente. Hizo un sonido bajo en su garganta. No era una palabra, algo más animal que eso. Luego sus brazos estaban debajo de ella, levantándola, cargándola, las vigas del techo pasaban arriba en procesión lenta, el umbral del dormitorio, el colchón de mazorca de maíz elevándose para encontrar su espalda. Quédate, dijo. Una palabra, una orden. No tenía fuerzas para discutir. Los siguientes 4 días se difuminaron juntos como acuarelas dejadas bajo la lluvia. Clara se desvanecía hacia adentro y hacia afuera del estado consciente. A veces la habitación estaba brillante, el sol de la tarde cayendo agudo a través de la ventana desnuda. A veces era oscuro, la lámpara de carbón parpadeando en la mesa de noche,
lanzando sombras que saltaban y se balanceaban con cada ráfaga de viento a través de las paredes. Pero siempre cuando abría los ojos, Silas estaba allí, sentado en una silla de respaldo de escalera, jalada cerca de la cama. Su sombrero estaba quitado, su cabello marrón, más largo de lo que ella había notado, caía sobre su frente en enredo sin lavar. Sostenía un tazón en sus manos. El vapor se elevaba de él en delgados rizos blancos. Caldo, dijo. Bebe. Bebió. Un paño frío apareció en su frente. No lo había visto sumergirlo en el agua. No lo había visto escurrirlo. Pero ahí estaba, húmedo y frío contra su piel ardiente. El alivio tan repentino que le hizo arder los ojos. Cuando el paño se calentaba, lo reemplazaba, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Alguna vez durante la primera noche, Clara despertó al sonido de su voz, baja, ronca, sin práctica. Estaba leyendo de un libro, encuadernado en cuero, la cubierta gastada suave en las esquinas y agrietada a lo largo del lomo. La Biblia de su madre. Clara la reconoció del estante donde había permanecido sin tocar desde que ella llegó. El Señor es mi pastor, leyó, tropezando sobre el ritmo. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él restituirá. Hizo una pausa. Lo intentó de nuevo. Mi alma restituirá. Su voz se quebró en la última palabra. Se aclaró la garganta y siguió leyendo, página tras página, salmo tras salmo. Las palabras se lavaron sobre Clara como el agua sobre piedras de río, suavizando bordes, llenando grietas, llevándose cosas que ya no necesitaban quedarse. Cerró los ojos y se dejó llevar. No sabía si estaba leyendo para ella o para sí mismo. No importaba. Lo que importaba era esto. El hombre que no podía decir 3 palabras seguidas le estaba dando lo único que tenía para dar. Y Clara sintió algo romperse dentro de ella que no sabía que estaba roto. En la mañana del 5.º día, la fiebre cedió. Clara abrió los ojos a la luz gris del amanecer y una mente clara. Su cuerpo dolía como si hubiera sido pisoteada por caballos. Pero el ardor se había ido. La habitación se quedó quieta cuando giró la cabeza. Las paredes no se inclinaron. Silas estaba dormido en la silla. Su barbilla descansaba en su pecho. La Biblia yacía abierta en su regazo. Una mano todavía presionada plana contra las delgadas páginas como si se hubiera quedado dormido a mitad de versículo. Círculos oscuros sombreaban la piel debajo de sus ojos. Barba cubría su mandíbula, 4 días de ella, quizás 5. No se había ido. Ni una vez. Ni para los quehaceres. Ni para las comidas. Ni para el sueño que no era robado en una dura silla de madera junto a su cama. Clara lo observó respirar, adentro y afuera, lento y constante. Su pecho subía y bajaba bajo el algodón descolorido de su camisa. Su garganta se apretó. Se giró hacia la pared y parpadeó fuerte hasta que sus ojos dejaron de arder. Cuando miró hacia atrás, él estaba despierto, observándola. ¿Mejor?, preguntó. Su voz era ronca, raspada cruda de leer en voz alta durante 4 largas noches. Mejor. Asintió una vez, se levantó, sus rodillas tronaron fuerte en la habitación callada, el sonido de articulaciones dobladas demasiado tiempo en la misma posición. Puso la Biblia en la mesa de noche y salió sin otra palabra. Clara escuchó la puerta del frente abrirse, escuchó sus botas cruzar el porche, escuchó la puerta del granero chirriar en sus bisagras. Se quedó allí por mucho tiempo, su mano descansando sobre la cubierta de cuero gastado de la Biblia de su madre. Y supo, con una certeza que no podía explicar, que lo que acababa de pasar entre ellos no tenía nombre todavía. Pero era real. Y era permanente. A la mañana siguiente, pudo pararse sin que la habitación girara. Se vistió lentamente. Cada movimiento costaba algo. Sus piernas se sentían prestadas, débiles, poco confiables, pertenecientes a alguien más. Pero llegó a la puerta del dormitorio, la empujó para abrirla y se detuvo. Cortinas colgaban en las ventanas. Tela de algodón basta, azul descolorido, como una camisa de trabajo lavada 100 veces. Los dobladillos eran irregulares, claramente cortados con tijeras diseñadas para cuero, cosidos por manos más acostumbradas a remendar arneses que a coser tela. Un panel colgaba 1 pulgada completa más bajo que el otro. Clara cruzó la habitación, tocó la tela. Estaba suave de lavarlo. Alguien la había lavado antes de colgarla. Alguien se había tomado el tiempo de pensar en eso. Sus ojos se movieron al alféizar de la ventana. Un frasco de flores silvestres estaba allí, salvia morada y colinejo amarillo, igual que antes, flores frescas.
El agua todavía estaba clara. Los pétalos no habían empezado a curvarse. Se giró hacia el dormitorio. Un pequeño estante había sido clavado a la pared junto al cabecero. Madera cruda, lijada suave en los bordes para que no atrapara ni astillara. Justo lo suficientemente ancho para 3 o 4 libros. Su volumen de Tennyson ya estaba allí, con el lomo hacia afuera, colocado con cuidado. Silas estaba en el umbral de la cocina, sus manos colgando a sus lados. No la estaba mirando. Estaba mirando el suelo, las motas de polvo flotando en la luz de la mañana, cualquier cosa excepto su cara. Las puntas de sus orejas se habían puesto rojas. Las cortinas no quedan bien. Su voz salió ronca, defensiva. Las cortinas. Puedo quitarlas. Rehacerlas y tú. Son perfectas. Se aclaró la garganta. Cambió el peso de un pie al otro. Se frotó la parte de atrás del cuello con una mano encallecida. El estante también. Si no está nivelado, puedo. Es perfecto. Asintió una vez, agudo, rápido. Luego se giró y salió. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Sus botas cruzaron el porche rápido, casi corriendo. Clara se quedó sola en la cocina con sus manos todavía presionadas contra la tela irregular de las cortinas. Su pecho dolía, no de la fiebre, de algo completamente distinto, algo que no tenía nada que ver con estar enferma. De hecho, sentía que acababa de sanarse de algo que había estado roto mucho antes de subirse a esa diligencia. Esa tarde se sentaron juntos a la mesa. La lámpara de carbón ardía baja entre ellos. Las manos de Clara envolvían una taza de café que no había tocado. Silas miraba un punto en algún lugar más allá de su hombro izquierdo, su mandíbula apretada, sus dedos tamborileando un ritmo lento contra la mesa. El silencio se extendió, pero era diferente ahora, lleno de cosas que presionaban por ser dichas. Clara habló primero. ¿Me contarás sobre ellos? Tus padres. La mandíbula de Silas se apretó. Un músculo saltó bajo la barba en su mejilla. Por un largo momento pensó que no respondería. Que había presionado demasiado. Pedido demasiado. Roto algo frágil que apenas había empezado a formarse. Luego, lento y pesado como piedra hundiéndose a través del agua, vinieron las palabras. Papá me enseñó a trabajar. Pausa. La lámpara parpadeó. Una polilla golpeó contra el vidrio de la chimenea. Mamá me enseñó a rezar. Pausa. Más larga esta vez. Sus dedos dejaron de tamborilear. Se fueron rápido. Eso es algo. La fiebre se los llevó a los dos en menos de una semana. Algunas personas se demoran meses. Ellos no. Se detuvo. Tragó. Su nuez de Adán se movió en su garganta. Los enterré bajo el álamo. Allá atrás. Su voz bajó hasta que Clara tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar. A mamá le gustaba ese árbol. Solía sentarse debajo de él por las tardes. Cuando el trabajo estaba terminado. Decía que las hojas sonaban como agua corriendo sobre rocas. Se detuvo de hablar. Sus manos yacían planas sobre la mesa ahora, palmas hacia abajo. Los dedos extendidos. Los nudillos se habían puesto blancos de presionar. Clara extendió la mano sobre el espacio entre ellos. Su mano cubrió la de él. Sintió los callos, las viejas cicatrices, la tensión que corría por sus tendones como alambre de cerca jalado demasiado tenso. No se alejó. Tampoco apretó de vuelta. Solo se quedó. Dejó que su mano descansara sobre la de él. Dejó que el calor pasara entre ellos en el silencio. La lámpara ardió más baja. Las sombras crecieron más largas. Afuera, un coyote llamó en algún lugar en las oscuras colinas. Otro respondió desde más lejos. El pulgar de Clara encontró el callo más grueso en su palma. La cresta en la base de su dedo índice, construida por años de agarrar herramientas y riendas. Lo trazó lentamente, sintió el borde áspero de la piel, los años de trabajo almacenados allí como anillos en el duramen de un árbol. La respiración de Silas se cortó apenas una vez, apenas audible. Giró su mano despacio, cuidadoso, como si estuviera manejando algo que podría romperse, hasta que su palma quedó hacia arriba, hasta que sus dedos descansaron en el hueco de su mano. Se sentaron así hasta que la lámpara chisporroteó y murió, hasta que la habitación quedó completamente oscura, hasta que Clara no podía ver su cara más, solo sentir el calor áspero de su piel contra la de ella. Cuando finalmente se levantó para irse a la cama, él habló. Clara. Se detuvo en la puerta del dormitorio. No soy. Hizo una pausa. Empezó de nuevo. Las palabras no me salen fácil. Nunca lo han hecho. Lo sé. Pero yo. Otra pausa. Más larga.
La oscuridad ocultaba su cara, pero no el peso de su voz. Me alegra que estés mejor. Clara no podía verlo, pero podía escuchar lo que vivía debajo de esas simples palabras. Lo que no podía decir, lo que quizás nunca encontraría el lenguaje para decir. A mí también me alegra, susurró. Entró al dormitorio. Cerró la puerta, presionó su espalda contra la madera áspera, y se quedó allí en la oscuridad, sus manos todavía calientes de donde sus dedos la habían sostenido. Afuera, el viento aumentó. La nueva cortina se agitó contra el marco de la ventana, cepillando el vidrio con un suave sonido como respiración. Y en algún lugar lejos al norte, más allá de las montañas, más allá de los altos pastizales donde el ganado salvaje vagaba, el trueno retumbó bajo y largo a lo largo del horizonte. Como una advertencia. El calor bajó como un martillo. Clara se despertaba cada mañana a un aire que se sentía lo suficientemente espeso para masticar. El arroyo detrás del granero se había reducido a un hilo de barro. El ganado se agrupaba bajo los pocos álamos, los costados agitándose, demasiado caliente para pastar. Silas cabalgaba antes del amanecer ahora todos los días. Ensilló la yegua valla en la oscuridad y se dirigió al norte hacia la línea de la cresta. Clara lo veía irse desde el porche, el café enfriándose en sus manos. Volvía horas después con polvo en los pliegues de su cara y algo duro en sus ojos. ¿Qué estás buscando?, preguntó una tarde. Estaba en la bomba de agua, salpicando su cara y cuello. El agua corría por su cuello y oscurecía su camisa. Se enderezó, se limpió los ojos con el dorso de la mano. Manada salvaje. Ganado salvaje, asilvestrado. Señaló al norte hacia las montañas que se elevaban azules y distantes contra el cielo. Ranchos abandonados allá arriba en el altiplano. La gente se fue durante los años malos. El ganado se quedó, se reprodujo, se volvió salvaje. Clara esperó. No había terminado. La sequía los empuja hacia abajo. Vienen buscando agua, pasto. Sacudió la cabeza. El agua goteaba de su cabello sobre sus hombros. Si vienen a través del valle cuando llega una tormenta, se detuvo. ¿Qué pasa? Se estampidan, 300 cabezas, quizás más. Aplanarán todo en su camino. Cercas, cosechas, ganado. La miró. Casas. La mano de Clara se apretó en el barandal del porche. ¿No puede nadie detenerlos? No detener. Girar. Recogió la toalla que colgaba junto a la bomba y se secó la cara. Alguien tendría que cabalgar en medio de ellos. Girar el ganado líder hacia la cuenca oriental. Tierra vacía allá. Nada que destruir. Alguien. No respondió. Caminó más allá de ella hacia la casa y no volvió a hablar esa noche. Y Clara supo, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor, que ese alguien ya tenía nombre. Y que ese nombre iba a costarle algo que ella no estaba preparada para pagar. Las señales se multiplicaron durante los días siguientes. Nubes de polvo en el horizonte norte. No polvo de viento, algo más pesado, algo que se movía con propósito. Clara lo veía por las tardes. Una mancha marrón contra el cielo pálido. Su propio ganado se volvió inquieto. Caminaban por la línea de la cerca en lugar de pastar. La vaca lechera volcó su cubo 2 veces. Las gallinas no se acomodaban en el gallinero hasta el pleno oscuro. Silas cabalgó una tarde y volvió con la mandíbula apretada. Desarmó la silla de la yegua sin hablar, la cepilló sin hablar. Caminó al porche donde Clara estaba esperando y se detuvo en el escalón de abajo. ¿Cuántas?, preguntó ella. 300. Quizás más. ¿Qué tan cerca? 2 días. Quizás 3. Miró al norte, aunque no había nada que ver desde aquí excepto las bajas colinas y el cielo vacío. También llega una tormenta. La puedo oler. Clara no podía oler nada excepto polvo y pasto seco. Pero no lo dudó. ¿Qué hacemos? Reunión mañana. Lugar de los Holt. Todo el mundo viene. Subió los escalones, se detuvo junto a ella. Por un momento, su mano se levantó como si pudiera tocar su brazo, su hombro, su cara. Luego volvió a caer a su lado. Haz galletas extra, dijo. Las llevaremos. El granero de los Joyoguay estaba lleno. Clara contó 15 personas. Rancheros y agricultores de ranchos dispersos por todo el valle. Rostros curtidos, ojos preocupados. Se pararon en grupos entre las pacas de heno y los establos vacíos, hablando en voz baja que se detuvo cuando Silas entró. Marta Joyoguay presionó una taza de agua en las manos de Clara. Dios mío, dijo. Pensarías que se acerca el fin de los tiempos, con la forma en que estos hombres se están comportando.
Ezra estaba parado cerca de la puerta del granero con otros 2 hombres que Clara no reconocía, sus voces llegaban en el aire espeso. 300 cabezas. Fácil. Quizás más. Bajando por el cañón Miller. Directo al fondo del valle. Si esa tormenta los agarra mientras corren, no quedará nada en pie. El granero quedó callado. Todo el mundo miró hacia el centro del espacio donde una lámpara de queroseno colgaba de un clavo, lanzando largas sombras sobre el piso de tierra. Un hombre que Clara no conocía habló primero. Mayor, barba gris, manos como cuerda anudada. No tenemos los hombres para girar una manada de ese tamaño, no tan dispersos como estamos. Otra voz, más joven. ¿Qué hay de la cuenca oriental? Si pudiéramos empujarlos en esa dirección. ¿Empujar cómo? ¿Cómo vas a cabalgar en una estampida solo? No dije que alguien lo hiciera. Nadie aquí tiene esa cantidad de manos. Nadie aquí tiene ese tipo de locura. Las voces subieron, se superpusieron, argumentos y contraargumentos y miedo debajo de todo ello. Clara observó a Silas. Se paró al borde del grupo, los brazos cruzados, la cara ilegible. No había dicho una palabra desde que llegaron. Ezra Holloway levantó una mano. El granero quedó callado. He visto hombres tratar de girar una estampida, dijo. Su voz era calma, plana. También los he visto enterrar. Silencio. Marta hizo un sonido junto a Clara. Mitad suspiro, mitad oración. Silas descubrió sus brazos, dio un paso al frente. La luz del farol atrapó su cara, y Clara vio algo allí que no había visto antes. No miedo, algo más viejo, más duro. Resignación. Quizás lo hago yo. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. El hombre de barba gris sacudió la cabeza. Solo, Silas. Eso es. Conozco los cañones. Sé cómo corren. Si puedo adelantarme a ellos, golpear las cabezas líderes antes de que lleguen al fondo del valle. Te vas a matar. Silas se encogió de hombros, un hombro. Puede ser. Ezra se acercó. Puso una mano curtida en el brazo de Silas. Hijo, si cabalgas solo en esa manada, puede que no salgas. Entonces no me entierran. Tiempo. Pienso no. De todos modos. La voz de Marta cortó el granero. Señor, ese hombre tiene más terquedad en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo su cuerpo. Algunas personas se rieron. Corto, nervioso. La tensión se agrietó, pero no se rompió. La reunión se disolvió una hora después. Planes hechos, contingencias discutidas. Todo el mundo sabía la verdad. Todo se reducía a un hombre, un caballo, y mucha suerte. Clara encontró a Silas afuera del granero. Estaba revisando la correa de la yegua, pasando sus manos por el cuero como si ya se estuviera preparando. Agarró su brazo. Se detuvo, se giró. No puedes ir solo. Su voz salió más dura de lo que pretendía. Tiene que haber otra manera. La miró. La luz de la luna atrapó sus ojos y los sostuvo. Por un momento, algo en su cara se desplazó, se abrió. Vio el miedo que había ocultado en el granero. La duda, el terrible peso de lo que se había ofrecido a hacer. Alguien tiene que hacerlo, dijo. Entonces deja que sea alguien más. No hay nadie más. Soltó su brazo, gentil pero firme. Esto es lo que hago, Clara. Esto es lo que siempre he hecho. Cuidar a la gente. Mantenerlos seguros. Hizo una pausa. La única diferencia ahora es que tengo algo a lo que volver. Caminó hacia su caballo, montó, la miró desde la silla. La tormenta llega mañana por la noche, quizás la noche después. Reunió las riendas. Vuelvo. Eso es una promesa. Cabalgó hacia la oscuridad. Clara se quedó en el patio cubierto de lodo y lo observó hasta que ya no pudo verlo más, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció a nada. Marta apareció junto a ella, presionó algo en su mano, un pañuelo. Clara no se había dado cuenta de que estaba llorando. Ven adentro, hija, dijo Marta. No hay nada que hacer ahora excepto esperar y rezar. Clara miró al norte. Las estrellas estaban desapareciendo detrás de nubes que no podía ver. El aire había cambiado, más pesado, cargado, como si el cielo estuviera aguantando la respiración. En algún lugar más allá de esas nubes, 300 cabezas de ganado salvaje se estaban moviendo hacia el valle. Y en algún lugar entre aquí y allá, su esposo cabalgaba solo hacia la oscuridad. La tormenta llegó al anochecer. Clara se paró en la ventana y observó el cielo volverse verde, luego negro. El relámpago partió el horizonte en líneas blancas irregulares. El trueno siguió, no retumbos distantes,
sino choques de cuerpo entero que sacudieron polvo de las vigas y repiquetearon el vidrio en su marco. Luego llegó la lluvia, no gentil, no gradual. Una pared de agua que se estrelló contra la casa como algo vivo y enojado. Las ventanas se estremecieron. La nueva cortina, la cortina torcida de Silas, se balanceó en el corriente que se metía por cada grieta y costura. Él se había ido una hora antes. Ella lo había visto ensillar la yegua en la extraña luz verde antes de que la tormenta se rompiera. Lo había visto revisar la correa 2 veces, 3 veces. Lo había visto subir a la silla y girar el caballo al norte sin mirar hacia atrás. Había querido correr tras él, agarrar las riendas, suplicarle que no fuera. No se había movido del porche. Ahora presionó su frente contra el vidrio frío y miró hacia el caos. La lluvia corría por la ventana en hojas tan espesas que no podía ver el granero, no podía ver el corral, no podía ver nada excepto agua y oscuridad y el ocasional flash de luz blanca que quemaba formas en sus ojos por segundos después de que se desvanecía. El reloj en la repisa tic-taqueaba. Lento, constante, implacable. Clara se movió a la mesa, se sentó, envolvió ambas manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía horas. Pensó en Nueva York, la casa de piedra en la avenida Lexington, su dormitorio con el papel tapiz con estampado de rosas y las cortinas de encaje que su madre había pedido de Francia. Los pretendientes que venían los domingos por la tarde, hombres jóvenes en trajes planchados con sonrisas practicadas y cumplidos ensayados. Señorita Ashford, se ve divina esta noche, señorita Ashford, ¿puedo tener este baile? Palabras, bonitas palabras, palabras suaves, palabras que se deslizaban de la lengua como aceite y no significaban absolutamente nada. Ninguno de esos hombres cabalgaría hacia una tormenta por extraños. Ninguno de ellos arriesgaría su vida por vecinos que apenas conocían. Ninguno de ellos levantaría un dedo por algo que pudiera arrugar sus finas camisas de lino o rayar sus botas pulidas. El relámpago brilló. El trueno crujió tan fuerte que las paredes se sacudieron y la chimenea de la lámpara repiqueteó contra su base. Clara se encogió. El café se derramó sobre el borde de su taza y se extendió sobre la mesa en una mancha oscura. No lo limpió. El reloj tic-taqueó. Las 9. Las 10. Las 11. Clara trató de rezar. Las palabras salieron mal, fragmentos. Trozos rotos de himnos medio recordados de los domingos de infancia en el banco familiar. El Señor es mi pastor. No me. El trueno ahogó el resto. La casa entera se sacudió. Empezó de nuevo. Aunque camine por el valle de sombra de muerte. El relámpago cercano hizo que toda la habitación se pusiera blanca por un latido, luego se hundió de vuelta en la oscuridad. La sombra de. No podía recordar qué venía después. Las palabras se dispersaron y no volvieron. La medianoche. La tormenta no daba señales de romperse. Clara se paró. Sus piernas se habían puesto rígidas de tanto estar sentada. Caminó a la ventana, de vuelta a la mesa. A la ventana de nuevo. Sus botas hacían sonidos húmedos en los tablones del suelo, había traído lodo adentro antes sin darse cuenta. Recogió la taza de café, la puso, la recogió de nuevo. Contó los nudos en la mesa. 7. Igual que siempre. Igual que la primera noche que se había sentado aquí sola preguntándose qué tipo de hombre había desposado. Los contó de nuevo. 7. La 1. Las 2. Sus manos no podían dejar de temblar. Las presionó planas contra la mesa. Temblaron de todas formas. Las presionó contra sus muslos. Sus piernas también temblaron. Pensó en la manada salvaje. 300 cabezas de ganado, quizás más, corriendo ciegas por la tormenta, cascos como trueno en el suelo del cañón, ojos rodando blancos con terror. Pensó en Silas cabalgando en medio de ellos. Un hombre, un caballo, un abrigo que agitar, y una voz con que gritar, y nada más entre él y todo ese peso aplastante. Pensó en los cascos, en caer, en el barro revuelto por cientos de animales en pánico. Su estómago se revolvió. Llegó a la puerta, la abrió, llegó al borde del porche antes de que sus rodillas cedieran y todo salió. Vomitó en la lluvia. Café y bilis y nada más, no había comido desde la mañana. Su cuerpo se sacudió de nuevo, hasta que no quedó nada, y solo estaba retorciéndose aire. Todo su torso convulsionándose con el esfuerzo. La lluvia la empapó en segundos. Su cabello se aplastó contra su cara y cuello. El agua corrió en sus ojos y su boca, y ya no podía distinguir si estaba llorando o si era solo la tormenta desgarrándola pieza por pieza. Trató de ponerse de pie. Su pie se resbaló en las tablas mojadas. Cayó fuerte, primero las rodillas,
luego las manos, luego el resto de ella resbalando del borde del porche, cayendo al barro de abajo. El barro era frío, espeso, negro en la oscuridad. Se tragó sus manos hasta las muñecas cuando trató de agarrarse. Se filtró a través de su falda y sus enaguas y se presionó contra su piel como algo hambriento. Clara trató de empujarse hacia arriba. Su brazo tembló, cedió. Su cara golpeó el barro, su mejilla, su boca, la tierra espesa y horrible contra sus labios. Se quedó allí. La lluvia martilleó su espalda. El barro jalaba su ropa, su cabello, su piel. Podía sentirlo filtrándose a lugares donde el barro no tenía ningún negocio de estar, cubriéndola, reclamándola. Ella era Clara Ashford, de los Ashford de Nueva York. Había sido presentada en el cotillón. Había bailado con hijos de senadores y herederos de ferrocarriles. Había usado guantes de seda y aretes de perlas y vestidos que costaban más de lo que la mayoría de las familias ganaba en un año. Ahora yacía boca abajo en el barro detrás de una casa de rancho en medio de la nada, cubierta de suciedad, sollozando como un niño, incapaz de pararse, incapaz de detenerse. Patética. La palabra llegó sin invitación. La voz de su madre, el juicio de su madre. Patética. No trató de levantarse. ¿Cuál era el punto? Silas estaba allá afuera en algún lugar en la oscuridad, ya muerto quizás, o muriendo, pisoteado bajo los cascos, sus huesos rompiéndose en el barro negro, igual que los de ella se rompían ahora. Y ella estaba aquí, inútil, impotente, incapaz de hacer nada excepto yacer en la tierra y esperar noticias que no quería escuchar. ¡Qué aventura! ¡Qué gran escapada de la vida que su madre había planeado! Se rió. El sonido salió feo, un ladrido que se perdió en el trueno y la lluvia. No sabía cuánto tiempo se quedó allí. Minutos, horas. El tiempo suficiente para que el frío se metiera en sus huesos y se asentara allí como si tuviera la intención de quedarse. El tiempo suficiente para que el temblor se detuviera porque su cuerpo no tenía nada más con que temblar. Finalmente, se arrastró de regreso hacia el porche, a través del barro que trató de retenerla, subió los escalones, de rodillas, dejando marcas oscuras en cada tabla que tocaba, a través de la puerta que había dejado abierta. Se derrumbó en el piso de la cocina. No cambió la ropa. No se lavó. Solo yació allí sobre los tablones del suelo, el barro secándose en su cara y en su cabello y entre sus dedos, mirando el techo mientras la tormenta seguía afuera. El reloj tic-taqueó. Las 4. Las 5. La luz gris se filtró por las ventanas. La lluvia había parado. Clara no podía recordar cuando el trueno se había desvanecido a retumbos distantes. El viento había muerto a algo casi como silencio. Se empujó hacia arriba. Todo su cuerpo gritó. Su vestido estaba rígido con barro seco, crujiendo cuando se movía. Su cabello colgaba en cuerdas enmarañadas alrededor de su cara. Caminó al porche, agarró el edredón de la silla, se lo envolvió alrededor de los hombros sin importarle el barro que estaba untando en él. El aire afuera olía a salvia mojada y tierra removida. Los charcos llenaban cada punto bajo en el patio. El barro era espeso y oscuro, surcado con canales donde el agua había tallado sus caminos. Clara miró el horizonte norte. Cielo gris, tierra gris, nada moviéndose. Pasaron los minutos. La luz creció más fuerte. Luego movimiento. Una forma en la neblina. Caballo y jinete. Moviéndose lento, demasiado lento. Clara estaba fuera del porche antes de que supiera que sus piernas habían decidido correr. Sus pies descalzos, había perdido sus botas en algún lugar de la noche, salpicaron a través de los charcos. El barro salpicó sus piernas. No lo sintió. La forma se aclaró más. La yegua vaya, agotada y tambaleante. Y en su espalda, Silas, encorvado hacia adelante sobre el cuello del caballo, las manos enredadas en la crin en lugar de sostener las riendas. No sentado, solo aferrándose. Clara agarró el cabestro. La yegua se detuvo, los costados agitándose, los ojos rodando. Silas. Levantó la cabeza. Su cara estaba gris debajo de la tierra. Sus ojos apenas se enfocaban. Su camisa estaba rasgada en el hombro. Y debajo de la tela rasgada, podía ver piel cruda y roja brillando húmeda. Trató de desmontar, balanceó una pierna, se deslizó por el costado de la yegua. Sus rodillas cedieron en el momento en que sus botas tocaron el suelo. Clara lo atrapó. Su peso completo se estrelló contra ella y casi la derribó al barro de nuevo. Bloqueó sus rodillas, plantó sus pies, se sostuvo. Él olía a lluvia y sudor y caballo y sangre. «¿Estás vivo?», dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. «¿Estás vivo?».
Su frente cayó contra su hombro. Todo su cuerpo tembló. Por primera vez desde que ella había bajado de esa diligencia, Silas Drifte se dejó sostener. Clara lo cargó medio por el patio. Su brazo colgaba pesado sobre sus hombros. Sus botas se arrastraban a través del barro, dejando 2 surcos gemelos detrás de ellos. No podía sentir sus propias piernas más, solo su peso presionando hacia abajo. La tensión en su espalda baja. La desesperada necesidad de seguir avanzando. Los escalones del porche fueron la parte más difícil. Los tomó uno a la vez. Silas trató de ayudar, levantó su pie, lo puso abajo, levantó de nuevo. Su mano apretó su hombro con suficiente fuerza para dejar moretones. Lo lograron adentro. Lo bajó en la silla junto a la estufa. Su cabeza cayó hacia atrás contra las tablillas de madera. Sus ojos se cerraron. Su pecho se agitaba con cada respiración dificultosa. Clara no se detuvo a pensar. Le quitó el abrigo mojado, peleando con las mangas que se habían pegado a sus brazos como una segunda piel. Su camisa debajo estaba empapada, rasgada en el hombro donde había visto la carne cruda brillando. La desabotonó con dedos temblorosos y la despegó de su cuerpo. La quemadura de la cuerda era peor de lo que había pensado. Una franja de rojo y morado corría desde su hombro hacia abajo por su pecho. La marca de un lazo envuelto demasiado tenso, jalado demasiado duro contra peso desesperado. Las ampollas se habían formado a lo largo de los bordes y reventado. Algo de la piel se había desprendido completamente, dejando parches crudos que resumaban fluido claro. Sus manos estaban peor. Las giró en su agarre y sintió que su estómago se apretaba. Las palmas parecían carne cruda, ensangrentada. La piel había sido arrancada en parches, dejando carne expuesta que ya estaba empezando a hincharse. Clara agarró la frazada de lana del dormitorio, la envolvió alrededor de sus hombros, avivó el fuego hasta que la estufa de hierro fundido brilló roja, y el calor se derramó en la habitación en oleadas. Luego bombeó agua en la palangana, la calentó en la parte superior de la estufa, encontró el paño más limpio que pudo. Lavó sus manos primero. Él no hizo ningún sonido. Su mandíbula se apretó cuando el agua caliente golpeó la carne cruda. Vio los músculos saltar bajo la barba, pero no se alejó. Limpió la tierra y la sangre seca y lo que sea que se hubiera formado allí durante la larga noche. Luego rasgó tiras de su propia enagua y las envolvió alrededor de sus palmas, lo suficientemente apretadas para quedarse en su lugar, lo suficientemente sueltas para dejar que las heridas respiraran. La herida del pecho llegó después. Trabajó de la misma manera, lento, cuidadoso, minucioso. La piel estaba caliente al tacto, rojo furioso en los bordes, pero no había señal de infección. Todavía no. Cuando terminó, hizo café, fuerte, negro. Como él lo tomaba. Presionó la taza en sus manos vendadas y lo observó tomar el primer sorbo. El color empezó a volver a su cara. El gris se desvaneció a algo más humano. Su respiración se hizo más lenta. Se estabilizó. Clara jaló la otra silla cerca y se sentó frente a él. Su vestido todavía estaba rígido con barro seco. Su cabello colgaba en grumos enmarañados. No se había lavado, no había cambiado, no había hecho nada excepto enfocarse en mantenerlo vivo. Las galletas, dijo. Debería hacer galletas. Necesitas comer algo. Quédate. Una palabra. Pero la forma en que lo dijo la detuvo en seco. Se volvió a sentar. Silas la miró por encima del borde de su taza de café. Sus ojos estaban más claros ahora, enfocados. Tomó otro sorbo, puso la taza en su rodilla, sosteniéndola en sus palmas vendadas. Pareces que luchaste con un cerdo, dijo. Clara dejó salir un sonido, mitad risa, mitad sollozo. Me caí del porche al barro. ¿Por qué? Estaba. Se detuvo. Su garganta se apretó. Empezó de nuevo. Tenía miedo. Pensé que no ibas a volver. Pensé que ella no podía terminar. Las palabras no vendrían. Silas asintió. Como si eso fuera suficiente respuesta. Como si entendiera todo lo que ella no podía decir. Bebió más café. Clara observó su garganta moverse cuando tragó. Observó el vapor elevarse entre sus manos vendadas. Esperó. Lo encontré en el cañón, dijo finalmente. Su voz era ronca, raspada delgada, ya corriendo cuando llegué. El relámpago lo había asustado mal. 300 cabezas moviéndose como un solo animal. Todos ellos ciegos de miedo. Clara no habló, no quería interrumpir. Esto eran más palabras de las que había encadenado en todas las semanas desde que ella llegó. Cabalgué en medio de ellos. Sacudió la cabeza lentamente. Abrigo quitado,
agitándolo sobre mi cabeza, gritando, tratando de girar las cabezas líderes antes de que llegaran al fondo del valle. Hizo una pausa, miró un punto en el suelo entre sus botas. No querían girar. Seguían empujando al sur hacia los ranchos y las granjas, hacia él se detuvo, tragó, hacia aquí. Las manos de Clara apretaron el asiento de su silla, la madera se clavó en sus palmas. Finalmente me adelanté. La yegua conoce ese territorio, la entrené a la madre de ella en esos mismos senderos. Encontró un camino por un cañón lateral. Nos metió adelante de la manada. Empujó a los líderes al este. El resto lo siguió. La miró. Los animales de manada hacen eso. Siguen a los de adelante. Incluso hacia ningún lado. Incluso hacia tierra vacía donde no hay nada que destruir. ¿Cuánto tiempo? Horas. No sé cuántas. Perdí la cuenta después de las primeras. Miró hacia abajo sus manos vendadas. El caballo tropezó una vez, cayó fuerte sobre sus rodillas delanteras. Rodé libre. Los cascos faltaron mi cabeza por. Levantó 2 dedos juntos. Eso, quizás menos. El estómago de Clara se revolvió. Me volví a montar, seguí. Lo dijo como si estuviera describiendo reparar una cerca. Plano, factual. La tormenta se rompió cerca del amanecer. La manada se asentó en la cuenca. Cansada, asustada, pero asentada. Tomó otro sorbo de café. Cabalgué de vuelta. Y eso es todo. Eso es todo. Como si no fuera nada. Como si no hubiera cabalgado solo en una estampida en la oscuridad. Como si no hubiera casi muerto bajo los cascos de 300 reses salvajes. Podrías haber muerto, dijo Clara. Él asintió. ¿Por qué? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Silas no respondió de inmediato. Miró un punto más allá de su hombro, su mandíbula trabajando como si estuviera masticando palabras que no podía tragar. Alguien tenía que hacerlo, dijo finalmente. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. No. La voz de Clara salió más dura de lo que pretendía. Afilada. Cabalgaste solo en una estampida en una tormenta por gente que apenas sabe tu nombre. ¿Por qué? Silas puso su taza de café. Sus manos vendadas descansaron en sus rodillas. La miró, realmente la miró, y ella vio algo en sus ojos que no había visto antes. No miedo, no orgullo, algo más callado, algo que había estado allí todo el tiempo, enterrado bajo el silencio. Papá solía decir. Se detuvo, empezó de nuevo. Proteges lo que es tuyo, incluso si te cuesta una pausa, especialmente si te cuesta. Pero esa gente no es tuya. Los Hoyoway, los Fenten, el resto. Son solo vecinos. Los vecinos son lo que tengo. Miró hacia abajo sus manos de nuevo. He tenido por 3 años, vecinos en esta tierra, y nada más que cuente. Clara se levantó. Sus piernas estaban rígidas. Su cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler. El barro seco en su vestido se agrietó y se desprendió con cada movimiento. Cruzó el espacio entre ellos, se arrodilló junto a su silla. El suelo era duro contra sus rodillas. No le importó. Silas. Bajó la vista hacia ella. Esperando. Vine aquí buscando algo diferente. Algo que no fuera Nueva York. No eran los planes de mi madre. No eran pretendientes con bonitas palabras y promesas vacías. Tomó aliento. Lo dejó salir. Pensé que quería un hombre de un libro de cuentos. Alguien que me barriera los pies con grandes gestos y finos discursos. Su cara no cambió. Solo escuchó. Eso no es lo que encontré. Su voz tembló. Dejó que temblara. Encontré un hombre que hace café antes de que me despierte. Que cuelga cortinas torcidas porque nunca aprendió a coser pero lo intentó de todas formas. Que lee la Biblia en voz alta a una mujer enferma durante 4 días porque no sabe qué más hacer. Su mano encontró su palma vendada, contra los dedos encallecidos. Encontré un hombre que cabalga en una estampida por vecinos, que casi muere por extraños, que hace lo que hay que hacer y nunca pide gracias. La respiración de Silas se cortó. No me voy a volver a Nueva York, dijo Clara. No me voy. Me quedo aquí, no como algún arreglo, no como un nombre en un pedazo de papel, como tu esposa. De verdad. Si me quieres. No respondió con palabras. Su mano se movió lento, inseguro, y vino a descansar en su cabello, ligero como un pájaro aterrizando. Sus dedos temblaron contra su cuero cabelludo. Ella se inclinó hacia el toque, cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su cara estaba húmeda. Nunca lo había visto llorar. No había pensado que podía. Me asustaste a medias, susurró ella. Su boca se torció,
casi una sonrisa. La otra mitad estaba demasiado enojada para tener miedo. Ahora sí sonrió. Pequeño, frágil, como algo que no había sido usado en años. Clara se levantó de sus rodillas, se sentó en el brazo de su silla. Su brazo rodeó su cintura, cuidadoso con sus heridas, cuidadoso con su peso. Ella se recostó contra su hombro. Se quedaron así mientras el fuego ardía abajo, mientras la luz de la mañana se fortalecía a través de las cortinas torcidas. Mientras el mundo afuera lentamente se secaba y se calentaba y volvía a la vida. Clara, no soy bueno con las palabras. Nunca lo he sido. Probablemente nunca lo seré. Lo sé. Pero yo. Se detuvo, tragó con dificultad. Me alegra que te hayas quedado. Se giró la cabeza, presionó sus labios contra su sien, probó sal y tierra, y algo por debajo que era solo él. Y yo también. Afuera, el sonido de ruedas de carro en el camino embarrado, voces llamando, caballos resoplando. Los vecinos venían. 2 semanas después, los carros empezaron a llegar al amanecer. Clara los contó desde el porche. 1, 2, 5, 8. Rodaron por el camino embarrado en una procesión lenta. Las ruedas cortando surcos frescos en la tierra suave. Los hombres se sentaban en los bancos con herramientas en el regazo, martillos, sierras, niveles, bobinas de cuerda. Las mujeres montaban junto a ellos con cestas cubiertas con tela a cuadros. El carro de Marta Holloway llegó primero. Se bajó antes de que Esre hubiera detenido completamente los caballos y marchó por el patio como un general inspeccionando un campo de batalla. Bueno, dijo, mirando la pequeña casa del rancho, el granero curtido, la línea de la cerca que todavía necesitaba reparación. Tenemos trabajo que hacer. Clara se paró en el porche en su vestido más limpio, el gris paloma, con los botones de nácar, lavado y planchado. El barro finalmente fregado del dobladillo. No entiendo qué es todo esto. Levantamiento de casa. Los ojos de Esre se arrugaron en las esquinas. Esre le contó a la gente lo que hizo tu esposo cabalgando en esa estampida solo. Girando 300 cabezas en la oscuridad. Sacudió la cabeza lentamente. La palabra se corrió rápido. La gente quería hacer algo, pero no preguntamos. Por supuesto que no. Y ese hombre no pediría un vaso de agua si se estuviera muriendo de sed en el desierto. Marta palmeó el brazo de Clara. Por eso no esperamos a que nos lo pidieran. Los hombres descargaron madera de los carros, tablas recién cortadas, todavía oliendo a savia de pino y a serrín. Las llevaron a un parche de tierra nivelada a 50 yardas de la casa vieja, un lugar que Clara no había notado mucho antes. Buen drenaje, sol de la mañana completo, espacio para crecer. Silas emergió del granero. Sus manos todavía estaban envueltas en vendajes, aunque las heridas finalmente habían cerrado lo suficiente para que pudiera agarrar un martillo sin hacer muecas. Se detuvo en el borde del patio y miró el creciente montón de madera, a los hombres armando los caballetes de sierra, a las mujeres extendiendo mantas en la sombra del árbol de álamo. Esre Holloway se acercó a él, puso una mano curtida en el hombro de Silas, dijo algo que Clara no podía escuchar desde el porche. Silas sacudió la cabeza. Esre dijo algo más. Silas sacudió la cabeza de nuevo. Luego Esre presionó un martillo en sus manos vendadas, señaló el montón de madera, se alejó sin esperar respuesta. Silas se quedó allí por un largo momento. El martillo colgaba a su lado. Su mandíbula trabajó. Sus hombros estaban tensos. Luego caminó al montón de madera y empezó a clasificar las tablas. Clara lo observó desde el porche. Observó a los hombres reunirse a su alrededor, sin esperar instrucciones, solo cayendo en su lugar como si hubieran hecho esto 100 veces antes. Observó cómo tomaban su liderazgo. Esta tabla aquí, esa viga allá, el marco elevándose pieza por pieza bajo su dirección. No habló mucho, señaló, asintió, sacudió la cabeza cuando algo no estaba bien, pero siguieron de todos modos. Escucharon sus silencios de la misma manera que Clara había aprendido a escuchar. Para el mediodía, el esqueleto de una casa se alzaba contra el cielo azul. 4 paredes, sin techo todavía, sin ventanas, solo los huesos de algo que se volvería real. El pino fresco atrapó la luz del sol y brilló oro pálido contra las colinas más oscuras más allá. Marta apareció al codo de Clara con una taza de agua. Te lo dije. Párate junto a él el tiempo suficiente. Él se arreglará solo. Clara tomó la taza, bebió. El agua estaba fresca y limpia. Creo que quizás nos arreglamos mutuamente. Marta sonrió. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron en surcos familiares. Bueno,
así es como se supone que funciona, ¿no? El sol caía hacia las colinas occidentales. Los hombres seguían trabajando, los más jóvenes en el marco, los mayores dirigiendo el tráfico, todos moviéndose con el ritmo fácil de personas que habían hecho esto antes y lo volverían a hacer. Clara ayudó a las mujeres a sacar comida en las largas mesas que alguien había armado de caballetes y tablones de repuesto. Pollo frito, galletas, frijoles, 3 pasteles diferentes que la señora Patterson había producido de alguna manera, a pesar de no compartir nunca su receta con nadie. Clara llevó un plato a Silas donde se paraba cerca de la pared medio construida, verificando el nivel de una viga cruzada con un ojo practicado. Tomó el plato sin hablar. Comió de pie, la comida desapareciendo en bocados rápidos y eficientes. Le devolvió el plato vacío. Buen pollo, dijo. La señora Patterson lo hizo. Figuras. Eso fue todo, pero su mano rozó la de ella cuando devolvió el plato. Sus dedos se demoraron por medio segundo, callo contra callo, piel áspera contra piel áspera. Luego se giró de vuelta a la viga cruzada y recogió su martillo. Los vecinos se fueron al anochecer. Las ruedas de los carros crujieron por el camino. Las voces llamaron a Dios por el patio que se oscurecía. Los faroles se balancearon en el crepúsculo que se reunía como luciérnagas a la deriva hacia casa. Clara se paró en lo que sería la sala. El marco se elevaba a su alrededor, madera cruda, recién cortada, oliendo a pino y posibilidad. Sin paredes todavía, sin techo, solo la forma de las habitaciones tomando forma de la nada. Caminó por ellas lentamente, sus botas calladas en el suelo de tierra apisonada. Esta sería la cocina. Podía decirlo por los soportes adicionales para la estufa pesada que necesitarían. Esta el dormitorio, más grande que el viejo. Espacio para una cama adecuada en lugar del catre estrecho en que había estado durmiendo. Se detuvo en un espacio más pequeño fuera de la habitación principal. 4 paredes bosquejadas. Una apertura de ventana mirando al este donde vendría la luz de la mañana. Justo lo suficientemente grande para una cuna, una mecedora, cosas que podrían llegar después. Pasos detrás de ella. Conocía el sonido de sus botas ahora. Silas se detuvo en el umbral, sus manos vendadas colgaban a sus lados. Miró la pequeña habitación, a Clara parada en el medio de ella con la mano descansando en el marco toscamente cortado. Pensando, preguntó. Imaginando. Asintió. Miró alrededor en el marco desnudo, las vigas expuestas, el cielo mostrándose por donde iría el techo. Necesita trabajo. Todo lo necesita. Su boca se movió. No del todo una sonrisa, pero más cerca de lo que había visto en semanas. Más cerca de lo que jamás había esperado ver. Cruzó el espacio entre ellos. Su mano encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron, los suyos ásperos y vendados. Los de ella encallecidos ahora de semanas de trabajo que habrían hecho desmayar a su madre. Se pararon en el esqueleto de su futuro y no dijeron nada en absoluto. Las palabras ya no eran necesarias. La casa vieja se sentía más pequeña ahora que Clara había caminado por el marco de la nueva. Más pequeña, pero no triste. Solo lista para convertirse en algo más, un cobertizo de almacenamiento, quizás. O un lugar para manos contratadas, si alguna vez llegaran a tener alguno. Se sentó en el porche con Silas, sus espaldas contra las tablas curtidas. Sus caras giradas hacia el nuevo marco, de pie pálido a la luz de la luna. La noche era fresca. Las estrellas dispersadas por el cielo negro como sal derramada en un mantel oscuro. Clara metió la mano en su bolsillo, sacó un sobre, lo puso en su rodilla. Silas lo miró. ¿Qué es eso? Dinero de Nueva York. Lo traje cuando vine. Giró el sobre en su mano. El papel estaba suave ahora, gastado de tanto manejarlo. Fondo de emergencia en caso de que las cosas no funcionaran, en caso de que necesitara correr de vuelta a casa. No dijo nada, solo esperó. Quiero usarlo para el techo, las ventanas, lo que más necesitemos. Extendió el sobre hacia él. Para nosotros. Miró el sobre. De vuelta a su cara, la luz de la luna atrapó sus ojos y lo sostuvo. Eso es tuyo. Lo era. Se lo presionó en sus manos vendadas. Ahora es nuestro. Sostuvo el sobre por un largo momento. No lo abrió. No contó los billetes adentro. Solo lo sostuvo como si pesara más que papel y tinta. Luego lo puso en el barandal del porche junto a él y puso su brazo alrededor de sus hombros. Clara se recostó contra él, sintió el cálido y sólido de su cuerpo contra el de ella, olió humo de leña y sudor y algo por debajo que era solo él, familiar ahora después de todas esas semanas. Familiar y bueno.
Un coyote llamó en algún lugar en las oscuras colinas. Agudo y solitario. Otro respondió desde más lejos. Clara, me alegra que te hayas quedado. Inclinó la cabeza contra su hombro. Me alegra que me hayas dado algo por qué quedarme. Silencio. Del tipo bueno. Del tipo que sostenía cosas en lugar de esconderlas. Todavía no soy muy bueno con las palabras, dijo después de un rato. Lo sé. Probablemente nunca cambie. Eso también lo sé. ¿Estás bien con eso? Clara lo miró. La luz de la luna atrapó su cara, la mandíbula fuerte, la piel curtida, los ojos que habían aprendido a decir lo que su boca no podía, cansados, gastados. Suyos. Resulta que estoy aprendiendo un nuevo idioma. Su brazo se apretó alrededor de sus hombros. Y todavía soy una cocinera terrible, agregó ella. Las galletas están mejorando. Eso no dice mucho. Pausa. Lo suficientemente larga para que otro coyote llamara a la distancia. No, dijo. No lo dice. Se rió. El sonido la sorprendió, qué fácil salió, qué natural se sintió. Él hizo un ruido que podría haber sido también una risa, oxidado y sin práctica como maquinaria que no había sido usada en años. Se sentaron allí en el porche de la casa vieja y miraron la luz de la luna caer sobre los huesos de la nueva. Mañana habría más trabajo, más vecinos llegando con madera y clavos, más paredes levantándose, más habitaciones tomando forma. El techo vendría, luego las ventanas, luego todo lo demás. Un hogar construido tabla por tabla, día a día, por manos que finalmente habían aprendido a trabajar juntas. Pero esa noche había solo esto. Dos personas que se habían encontrado en el silencio, que habían aprendido a hablar sin palabras, que habían construido algo que ninguno de los dos había esperado cuando ella bajó de esa diligencia al polvo de Sagebruce Hollow. La cabeza de Clara descansó en su hombro. Su barbilla se asentó en su cabello. Ninguno de los dos habló. No necesitaban hacerlo. A veces una historia se asienta en un lugar tranquilo entre el pecho y la garganta y se queda allí por un tiempo. Esta puede hacer eso. La imagen de dos personas sentadas en un porche a la luz de la luna, mirando el marco de una casa que construirán juntos. El peso de las palabras que nunca fueron dichas pero que de alguna manera dijeron todo lo que importaba. Muchos de nosotros hemos conocido ese tipo de silencio, el tipo que no está vacío, sino lleno. Nos hemos parado junto a alguien y entendido que el amor no siempre llega de la manera que esperábamos, con grandes gestos y bonitos discursos. A veces se aparece en café dejado calentando sobre la estufa, en cortinas colgadas torcidas pero colgadas con cuidado, en manos que se alcanzan por encima de una mesa en la oscuridad. Quizás tú también has llevado algo así. Un amor que no se anunció. Un momento en que te diste cuenta de que la persona junto a ti había estado hablando todo el tiempo, solo en un idioma que todavía no habías aprendido. Está bien dejar que esta historia descanse ahora. No necesita ser nada más de lo que fue. Un cuento tranquilo sobre dos personas que se encontraron en el silencio entre palabras. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final.